Esta es la historia de un farmacéutico que se dedicó tanto al trabajo que acabó perdiendo la vida, pero ganó una segunda oportunidad al reencarnarse en un mundo nuevo con los poderes divinos de la medicina. En este nuevo lugar, adquirió habilidades mágicas que comenzó a utilizar para curar a varias personas, al tiempo que llamaba la atención de varias mujeres atractivas. Cuando finalmente abre los ojos, lo primero que ve es a una chica de pelo rosa llamándole Maestro Pharma y diciéndole que ha sido alcanzado por un rayo, pero que se calme. Sin embargo, su voz le resulta extraña y se pregunta qué está pasando. Se acerca a la ventana y al abrirla, se encuentra con un enorme jardín, con una ciudad al fondo. La mujer de pelo rosa le muestra a Yakutani un espejo, y él se da cuenta de que su aspecto es totalmente diferente al que tenía en su vida anterior. No sabe si todo eso es un sueño extraño o recuerdos de alguna vida pasada. Y la mujer llamada Charlotte se presenta de nuevo como Lot y le dice que estará a su servicio, como siempre lo ha estado. Al mirar sus muñecas, Yakutani ve las notas que tomó durante la noche, y Lot observa una cicatriz en su brazo causada por el impacto del rayo, y cree que es una marca sagrada del dios de las drogas, expresando su gratitud. Yakutani, sin embargo, explica que solo se trata de una figura de Lichtenberg, una quemadura causada por un rayo, y le pregunta por qué estaba rezando. Ella lo mira con gratitud, y le cuenta que el dios de las drogas habría protegido la vida de su maestro. Lot, emocionada, le dice a Pharma que necesitaba rezar para dar las gracias por ello. Curioso, Pharma acaba preguntando si ese dios de las drogas era algún tipo de deidad relacionada con los desastres, dejando a Lot completamente en shock. Ella le explica, ansiosa, que el dios de las drogas era en realidad el dios de los medicamentos y que era muy bienvenido y apreciado en su familia. Pharma, aún confundido, le pide a Lot que le aclare algunas cosas. Ella menciona que la familia Medicis era una gran casa aristocrática del imperio de Senfluga, conocida por ser una familia de farmacéuticos reales. Su padre, el maestro Bruno, de Medicis, poseía el título de archiduque, un cargo otorgado a los nobles con habilidades notables y aún más alto que el título de duque. Lot continuó explicando que su padre también era presidente de la Escuela Imperial de Farmacia, y le mostró a Pharma el retrato de Bruno y su esposa, la señora Beatriz, y mencionó que su hermana pequeña, Blanche, estaba en brazos de su madre. Además, su hermano mayor, el maestro Pine, estudiaba en el extranjero, en la Universidad de Medicina de Nueva Lourdes. Bruno siempre había albergado la esperanza de que sus hijos siguieran el camino de la farmacia y las artes divinas. Lot comentó entonces que esas artes eran como milagros, parecidas a la magia, lo que despertó la curiosidad de Pharma hasta el punto de preguntar si él también podía usar ese tipo de poder. Pero al oír esto, Lot se inquietó, al darse cuenta de que Pharma parecía haber olvidado que ya dominaba las artes divinas del agua. Mientras Pharma estaba en su habitación, tratando de recordar cómo usar el arte divino, una pista de Lot le vino a la mente. Debía imaginar la estructura del agua para que ésta surgiera, así que comenzó a recordar las moléculas del agua, y su brazo comenzó a brillar, haciendo que el agua surgiera ante sus ojos. Corrió hacia la ventana para soltar el agua e intentar controlarla. Sin embargo, al soltar el agua, Pharma acabó mojando a Lot, pero para su sorpresa, ella no se enfadó ni se entristeció, sino que se alegró mucho, ya que Pharma había recordado cómo utilizar el arte divino del agua. Pharma estaba intrigado por sus descubrimientos sobre sus peculiares habilidades. Probaba diferentes combinaciones químicas en busca de sustancias simples, sin posibilidad de mezcla. Pronto se da cuenta de que su mano izquierda podía generar sustancias, y que la derecha podía borrarlas, siempre y cuando conociera la composición química de cada una. Mientras probaba todo esto, Lot, su amiga más cercana, entra en la habitación y elogia lo mucho que estaba progresando. Pero su expresión cambia rápidamente cuando imagina que Pharma tal vez haya perdido parte de sus conocimientos médicos, y le advierte que esté atento, ya que Bruno solía hacer preguntas inesperadas sobre medicamentos justo a la hora de las comidas. Más tarde, durante la cena, Bruno no perdió tiempo y le hizo una pregunta a Pharma: ¿cómo se elaboraba la pomada Geuride, que se utilizaba para tratar sus brazos? Y con seguridad, Pharma respondió que la pomada estaba hecha de hierbas, aceite de cateso, aceites de lagarto y alas de murciélago molidas. Explicó que todo servía durante la noche de luna llena, después de purificarse y rezar, y luego se secaba al sol durante 3 días y se trituraba hasta obtener la consistencia adecuada. Al día siguiente, Pharma tuvo una clase con la señorita Eleanor, pero había algo diferente en él. Estaba demasiado tranquilo, y su forma de hablar había cambiado. Eleanor se extrañó, y notó que él la llamaba Ellen, y curiosa le preguntó el motivo de ese cambio, pero Pharma le explicó que su memoria estaba confusa debido al incidente del rayo. Temiendo lo que él recordaba, Ellen decide dejar las clases de farmacología a un lado, y volver a lo básico de las artes divinas con él. Ella explica que todos los aristócratas nacen con afinidad por estas artes, y que cada uno lleva consigo una deidad guardiana. En el caso de Pharma, su hermano y su padre, el guardián era el dios de las drogas. Además, mencionó los 5 atributos de las artes divinas: fuego, agua, aire, tierra y la nada, cada uno subdividido en positivo y negativo. Intrigado, Pharma preguntó sobre el atributo de la nada, y Ellen explicó que, aunque técnicamente existía, no se había visto en 300 años, y que incluso ella misma dudaba de su existencia. Curioso por la naturaleza de sus propias habilidades, Pharma preguntó qué atributo pertenecería a alguien capaz de crear una sustancia, y Ellen respondió que tener esa habilidad era algo impensable, ya que los atributos que se pueden crear son algo fijo, y alguien con ese poder sería considerado un dios o un monstruo. Para practicar las artes divinas, fueron a un arroyo, pero Ellen se dio cuenta de que Pharma había olvidado su bastón divino,
consejo, y sin dudarlo, decidió prestarle el suyo. Ellen, decidida a ayudar a Pharma a recuperar sus habilidades en las artes divinas, comenzó con una demostración de la lanza de agua, una de las técnicas más básicas. Le pidió a Pharma que practicara ese ataque, aunque sabía que ya dominaba esa técnica antes de perder la memoria. Sin embargo, considerando su situación actual, era mejor empezar por lo básico. A pesar de intentar hacerlo todo correctamente, cuando Pharma lanzó el ataque, ocurrió algo totalmente inesperado. El golpe salió tan fuerte que no pudo contener su propia fuerza. Al darse cuenta de que había dejado que sus emociones se le escaparan de las manos, Ellen corrió a buscar un divinómetro, el aparato utilizado para medir el nivel de poder divino. Para sorpresa de ambos, Pharma superó todos los valores registrados en el divinómetro, algo que nunca había sucedido antes. Preocupada, Ellen le pidió a Pharma que nunca sostuviera el divinómetro cerca de nadie, ni siquiera de su padre, ya que su poder era incomprensible y potencialmente peligroso. Después de todo esto, se sentaron en un banco para descansar y reflexionar sobre lo que había sucedido. Preocupada por Ellen, le dio consejos sobre cómo podía recuperar la vista, ya que veía mal. Y al mostrarle la técnica, ocurrió algo extraordinario. La visión de Pharma cambió, permitiéndole ver que Ellen se había torcido el dedo. Sorprendida, Ellen se dio cuenta de que Pharma tenía un ojo divino, una rara capacidad que le permitía ver más allá de lo común. Además, notó que Pharma no tenía sombra, una intrigante manifestación de su naturaleza divina. Asustada por estas revelaciones, Ellen sintió una oleada de miedo e incomodidad. Le pidió a Pharma que se mantuviera alejado, y presa de la ansiedad, huyó al bosque, tratando de comprender y procesar todo lo que había presenciado. Un tiempo después, debido a una fiebre alta, Eleanor no pudo dar clases a Pharma, y decidió que no quería continuar con ellas. Bruno le preguntó a Pharma si sabía por qué Eleanor ya no quería darle clases, y Pharma recordó los acontecimientos del día anterior, pero dijo que tal vez la fiebre la había afectado. Fue entonces cuando Bruno le pidió a Pharma que le llevara una poción y una carta a Eleanor. En la habitación de Pharma, se dio cuenta de que la poción era solo un tipo de vitamina, y si Eleanor realmente tenía fiebre, necesitaría algo diferente. Mientras esperaba a Eleanor, ella apareció con una gran armadura, y le preguntó cuál era el propósito de su visita, si estaba allí para eliminarla. Pharma le explicó que no, que había ido allí incluso sin su bastón, y que el motivo de su visita era solo entregarle una poción que su padre le había pedido que le llevara. Eleanor sospechó que la poción podría estar envenenada, pero Pharma lo negó, y dijo que había traído otro medicamento, además de una pomada para su esguince en el dedo, junto con algunas instrucciones. Sin embargo, Eleanor seguía sospechando que se trataba de un envenenamiento. Pharma le aseguró que no tenía ninguna intención de hacerle daño, y que de hecho le gustaría que ella siguiera dándole clases. Eleanor le preguntó por qué, mencionando que él era la reencarnación de un dios de las drogas, pero Pharma le explicó que no era así, ya que todavía era solo un humano, y no un dios. Y después de mucho diálogo, Eleanor accedió a seguir dándole clases, y prometió guardar su secreto. Pharma le expresó su gratitud entregándole unas flores y luego se despidió. Un tiempo después de que se marchara, Eleanor tomó las medicinas que Pharma le había traído, y al día siguiente, se presentó para darle más clases, agradeciéndole las medicinas, ya que parecían haber surtido mucho efecto. Durante la clase, quedó claro que Pharma realmente no podía controlar adecuadamente sus habilidades mágicas, y la clase terminó con Eleanor empapada y llena de arena. Ya en casa, Pharma se dio cuenta de que una de sus criadas tenía esofagitis por reflujo, otra tenía tersol, una tercera tenía faringitis, una cuarta tenía rinitis crónica simple, y por último otra tenía gonartrosis. Pharma anotó todo en su cuaderno y reflexionó que, en ese mundo, su existencia se consideraba una herejía, ya que si se descubrían su falta de sombra y sus habilidades, en el peor de los casos, podría ser arrestado o incluso ejecutado. Y para evitar esa situación, tendría que convertirse en indispensable, al menos, para las personas de ese lugar. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Lot padecía una afección cutánea, llamada eczema acneiforme, y al explorar otra habitación, encontró varias herramientas clásicas para manipular medicamentos, por lo que decidió en primer lugar, crear una crema hidratante y parinoide para Lot, y comenzó a reunir los elementos necesarios. Al entregárselo, Lot se emocionó tanto que quiso compartirlo con todos, pero Pharma le explicó que los medicamentos no deben compartirse. A continuación, salió a entregar personalmente un medicamento a cada empleado. Cuando le preguntó a Lot por qué la lavandera había llorado al recibir su regalo, ella le explicó que los empleados nunca recibían nada de sus nobles señores, por lo que aquello era una novedad. Además, los farmacéuticos nobles no debían cuidar de los plebeyos. Esto dejó a Pharma dividido, ya que sentía que no era tan diferente del mundo real. Aún así, pensaba que estaba mal y quería cambiar la situación creando medicamentos asequibles. A la mañana siguiente, durante el almuerzo, el ambiente era silencioso y la gente tenía el rostro preocupado. Bruno informó que Blanche tenía varicela. Esto molestó a Pharma, que sabía que la enfermedad no era el resultado de algún plato exótico con pollo, sino una infección viral. Se preguntó por qué el mundo de fantasía tendría varicela, pero pensó que Blanche tendría posibilidades de recuperarse, ya que aún era muy joven. Bruno ordenó que todos se mantuvieran alejados de ella durante 3 semanas para evitar el contagio. Sin embargo, Pharma era una excepción, ya que ya había contraído la enfermedad, y probablemente era inmune. Al ver a Bruno toser, Pharma se puso en alerta, pero no dijo nada.
Se dirigió inmediatamente al laboratorio para preparar un medicamento para la varicela. La sustancia necesaria era difícil de conjurar y el proceso tardó en dar resultado. Fue a la habitación de Blanche, que estaba visiblemente enferma, con manchas por toda la cara. Ella le pidió que se fuera, pero él le dijo que había traído un medicamento. Blanche protestó, ya que odiaba los medicamentos amargos, como cualquier niño. Entonces Pharma mezcló el polvo en macarrones y la obligó a comerlos. Sin embargo, ella recordó que Bruno había dicho que no existía cura para la varicela. Pharma afirmó que había encontrado la cura en un libro de la biblioteca, pero Blanche replicó diciendo que no podía haber un libro allí que Bruno no conociera. Al darse cuenta de que ella tenía razón, Pharma respondió que sería un secreto solo para ellos, lo que la convenció de no insistir más. También notó que ella se rascaba y le pidió que evitara propagar el virus, aunque en ese mundo no existía el concepto de virus. Blanche quería aprender más de él, así que Pharma comparó el virus con un fantasma, lo que la asustó. Mientras la cuidaba, Blanche comentó que él estaba más amable y dijo que eso la hacía amarlo aún más. Eso le recordó a su hermana en su vida anterior. Unos días después, Bruno se sorprendió al ver que Blanche ya se había recuperado. Cuando le preguntó qué había pasado, ella dijo que era un secreto. Más tarde, en el laboratorio, Pharma concluyó que era normal, incluso para alguien con apariencia fría. Podía crear sustancias de la nada, funcionaba como una máquina de resonancia magnética ambulante y sus ojos podían ampliar imágenes. Para colmo, no tenía sombra, lo cual era extraño. Terminó inventando un microscopio simple mientras elogiaba su propia genialidad y fue llamado por un mayordomo a la oficina de Bruno. Al llegar allí, Bruno le pidió a Pharma que recogiera sus cosas, ya que serían llevados inmediatamente ante la emperatriz. Mientras tanto, la tos de Bruno empeoraba y explicó que la condición de la emperatriz se había agravado repentinamente. Pharma quiso usar su ojo divino, pero no pudo. Cuando preguntó qué le pasaba a la emperatriz, Bruno respondió que era un secreto e insistió en que se preparara. En el castillo, el jefe de los médicos del palacio, Claudio, caminaba de un lado a otro mientras Bruno entraba con Pharma. Todos los aristócratas estaban reunidos en el salón como si fuera un velatorio. Bruno y Pharma se acercaron a la emperatriz para saludarla. Ella resultó ser joven y su nombre era la reina Isabel II. Mientras Bruno cumplía con sus responsabilidades, Pharma actuaba como su asistente, manteniéndose al margen. Pharma observó a Bruno tomar una muestra de sangre de la emperatriz y usar magia para examinarla antes de reunirse con los otros médicos para discutir el caso. Escuchó comentarios sobre las estrellas y cómo su vida estaba llegando a su fin. Aún así, Bruno preparó algunas pociones anestésicas para dejarla tan adormecida que ya no sintiera dolor. La emperatriz llegó a pedirle que le dijera la verdad sobre su estado, pero Bruno insistió en que aún tenía posibilidades de sobrevivir antes de administrarle el anestésico. Por la actitud de todos, Pharma se dio cuenta de que la habían abandonado, y eso le enfureció. Entonces utilizó su ojo divino para examinarla, y descubrió que padecía cáncer de pulmón, tuberculosis y otras enfermedades graves. Pensó en lo complejo que era el compuesto necesario para tratarla, hasta tal punto que quizá fuera imposible crearlo a la perfección mediante conjuros. En ese momento, el príncipe entró desesperado pidiendo que su madre se recuperara. La presencia del niño solo aumentó la gravedad de la situación, ya que todos se sentían impotentes ante el panorama. Pharma reunió entonces su valor y dio un paso al frente. Al decir que quería intentar tratarla con un nuevo medicamento, Bruno intentó impedirlo para que no avergonzara a la familia. Sin embargo, la emperatriz lo interrumpió afirmando que confiaba en él por su arte divino y por lo tanto autorizó el tratamiento. Inmediatamente, Pharma se encerró en el laboratorio y escribió la fórmula de 4 medicamentos que debían usarse juntos. Comenzó a conjurarlos uno por uno solo con el poder de la mente. Bruno entró en el laboratorio de forma agresiva y le ordenó que dejara esa locura, pero Pharma se negó. Bruno argumentó que la tuberculosis no tenía cura, lo que sorprendió a Pharma, que se dio cuenta de que su padre era capaz de hacer diagnósticos precisos sin ningún poder especial. Aún así, Bruno pensaba que su hijo estaba mintiendo y que acabaría dando falsas esperanzas a la emperatriz. Pharma respondió que él mismo debería tomar la medicina y volvió al trabajo. Ante esto, Bruno lo atacó por detrás tratando de detenerlo por la fuerza. Pharma resistió y bloqueó el segundo ataque, creando una gruesa pared de hielo que dividió el laboratorio por la mitad. Bruno se dio cuenta de que Pharma no había utilizado varita ni encantamiento y le preguntó quién era realmente. Pharma permaneció en silencio. Cuando Bruno vio el cuaderno con las fórmulas de los medicamentos, Pharma inventó que lo había soñado cuando le alcanzó el rayo. Bruno vio entonces la marca sagrada y decidió atribuirlo todo a la bendición de Panacteus, quedando visiblemente satisfecho. Pharma le pidió a su padre que se atribuyera el mérito de la creación de la fórmula para impulsar su carrera política, pero Bruno se negó, afirmando que debía asumir la responsabilidad de sus palabras y estar a la altura de las expectativas de la emperatriz. Ante esto, Pharma derribó el muro de hielo, lo que sorprendió aún más a Bruno, que notó una enorme diferencia entre el hijo que conocía y el joven que tenía delante. Bruno llegó a preguntarse si realmente era su hijo.
Farma solo respondió que lo consideraba como un padre. Después de eso, volvió con los demás, cubriéndose la cara como si fuera un cirujano discreto. Cuando fue a presentar el medicamento a la emperatriz, Claudio le pidió a Bruno que detuviera a su hijo loco, pero Bruno respondió que Farma tal vez ya los había superado. Farma entonces usó un microscopio para mostrarle a la emperatriz pequeñas criaturas bailando dentro de sus pulmones. La emperatriz ordenó que Claudio también mirara, y todos en el salón se turnaron para observar el nuevo descubrimiento. Farma explicó que esos organismos se llamaban bacterias, y que la mayoría de las enfermedades eran causadas por microorganismos. Tras la explicación, dijo que necesitaría observarla todos los días durante 6 meses, y llegó a poner su vida en juego como garantía. A continuación, bebió su propia dosis del medicamento, y poco después, la emperatriz también lo tomó. A continuación, declaró con convicción que la tuberculosis ya no sería una enfermedad incurable. Durante el regreso a casa, el silencio en el carruaje dejó a Bruno pensativo. Recordó cuando Farma era pequeño, y cómo siempre lo había tratado solo como un futuro médico, sin importarle su vida normal, hasta el momento en que los dioses lo golpearon con un rayo. Aunque no habían sido cercanos en el pasado, Bruno sabía que el joven que tenía delante no era el mismo hijo de antes. Al bajar del carruaje, Farma le entregó el mismo medicamento, y Bruno lo aceptó, diciendo que lo haría por voluntad de Panacteus. Farma admitió entonces que no sabía lo que significaba ser un farmacéutico de verdad, que solo había recibido una habilidad especial. Por eso le pidió a Bruno que lo guiara durante el tiempo que pudiera, y los dos se dieron la mano como verdaderos caballeros. Pasaron 3 meses, y Farma y Bruno comenzaron a tener una relación más cercana como farmacéuticos, intercambiando ideas y aprendizajes como iguales. Bruno contó que un médico famoso le había preguntado sobre la cura de la tuberculosis, pero Farma le explicó que por el momento, solo él podía producirla. Bruno respondió que ya había despedido al médico, diciendo que la cura era obra de Panacteus y sus artes divinas. Farma tuvo que interrumpirlo para decirle que planeaba hacer que la receta fuera accesible en el futuro, tan pronto como pudiera producirla sin usar magia. Bruno creía que Farma actuaba guiado por la voluntad de Panacteus y decidió aceptar, ya que ese siempre había sido su punto débil. Bruno advirtió que los métodos de Farma podrían parecer heréticos y que eso pondría su vida en peligro tanto entre los farmacéuticos como entre los nobles. Además, contó que había sospechas de que la emperatriz podría haber sido infectada a propósito. Farma, sin embargo, consideró esta hipótesis improbable, ya que la tasa de infección tras la exposición era solo del 10%. Una vez más, Bruno trató sus palabras como conocimiento divino y se retiró, queriendo mantenerse alejado. Antes de salir, Bruno miró el análisis detallado realizado por Farma y recordó a un hereje que casi enloqueció por sus investigaciones. En el castillo, Farma se encontró con Lord Noah, quien lo llevó a un rincón y le reveló que la emperatriz planeaba recompensarlo por haberle salvado la vida. Cuando Noah le preguntó si había algo que deseara, Farma respondió que estaba satisfecho, pero Noah insistió diciendo que ahora era una figura importante. Noah le ofreció dinero, o incluso un harén de chicas con orejas de gato, pero Farma no supo qué responder. Tras mucha insistencia, Farma dijo que le gustaría abrir su propia farmacia, accesible a todas las clases sociales. Noah se sorprendió, ya que había rechazado algo comparable a un cheque en blanco. En los aposentos de la emperatriz, ella dijo que la medicina estaba funcionando, y que su recuperación era evidente. Farma le advirtió que no debía confiar demasiado en los medicamentos milagrosos, ya que aún podían surgir complicaciones. Ella entendió que él solo quería que fuera cautelosa y bromeó con el hecho de que él se hubiera jactado de la cura ante los mejores médicos del reino. A continuación, contó que todos ya estaban planeando su funeral tras su colapso, y que su autoridad como gobernante había sido ignorada. Ella pensaba que no merecía volver al trono después de sentirse inútil durante tanto tiempo. Farma no estuvo de acuerdo, y le recordó que su hijo, Luis, todavía necesitaba a su madre, al igual que todo el reino. De alguna manera, logró convencerla de que volviera a creer en sí misma. Al salir, Farma comentó que tanto él como ella habían estado cerca de la muerte, y que por eso, debían intentar vivir una vida más significativa. Unos meses después, la emperatriz, ya completamente recuperada, convocó a Bruno y le escribió una carta. Al día siguiente, Bruno hizo que Farma lo acompañara, debidamente vestido como un noble. Farma pensó que ese traje no le quedaba bien, pero le recordaron que era hijo de un archiduque. En el salón real, la reina fue presentada y convocó a Bruno para concederle un nuevo territorio, rico en hierbas medicinales. A continuación, Farma fue llamado, pero pensó que se trataba de un error. Entonces se arrodilló, y fue ascendido de aprendiz a médico real oficial. Mientras Farma aún estaba confundido con todo, Bruno tuvo que traerlo de vuelta a la realidad. Se le entregó un broche que oficializaba su cargo, y la emperatriz también le concedió permiso para abrir una farmacia en la capital real. Esa tarde, un grupo de ingenieros se presentó en su casa para pedirle las especificaciones de la farmacia que deseaba construir. Aunque él dijo que aún no estaba listo, ellos alegaron que debían comenzar de inmediato, o serían responsables. Afortunadamente, Eleonora apareció para ayudar, y eso hizo que Farma se diera cuenta de que no tenía otra opción. Entonces dibujó un proyecto que ya tenía en mente. Después de unos meses, el edificio quedó terminado, y el ingeniero jefe le preguntó qué nombre debía figurar en el letrero.
Empezaron a pensar en nombres apropiados, pero el ingeniero oyó a Pharma hablando consigo mismo y decidió adoptar el nombre de Farmacia del Otro Mundo. Cuando se terminó la obra, Eleonor lo encontró todo muy bonito, aunque Pharma dijo que todo había sido fruto de un malentendido. Ella también comentó que el nombre suave no impediría que el sindicato de farmacéuticos creara problemas. Mientras conversaban, apareció un comerciante conchipado preguntando quién era el dueño del local. Cuando el farmacéutico se presentó, el hombre reveló ser Baron, el maestro del sindicato de farmacéuticos, y le enseñó que por la edad de Pharma, probablemente vendería dulces. Pharma mantuvo la calma y respondió a las provocaciones con tranquilidad. Cuando Baron quiso saber si los precios serían altos, Pharma dijo que tenía la intención de vender medicamentos asequibles, lo que enfureció a Baron. Eleonor intervino entonces y lo insultó hasta que abandonó el local. Al hacer una revisión final de la farmacia, Pharma se dio cuenta de que no había nadie responsable de las finanzas. Lot se ofreció a asumir la función, pero Pharma mostró desconfianza por ser solo una niña. Cuando él se negó, Lot comenzó a llorar y le rogó que la dejara ayudar. Entonces él prometió dejarla a cargo de las entregas, lo que ella recibió con gran alegría. Más tarde, al llegar a casa, Pharma notó que todos estaban emocionados. Cedric le explicó que le habían pedido que se jubilara. Aunque parecía extraño, ya que Cedric siempre había cuidado bien de las finanzas de la propiedad, dijo que el señor probablemente estaba preocupado por su rodilla debilitada. Pharma prometió tratar el problema siempre y cuando Cedric aceptara trabajar en su farmacia, y ambos estuvieron de acuerdo con el nuevo arreglo. Luego habló con Bruno, quien le dijo que podía hacer lo que quisiera, ya que había despedido a Cedric. Bruno también le entregó un cofre lleno de oro para que comenzara el negocio, diciendo que quería hacer algo grandioso por su hijo. Pharma se dio cuenta de que Bruno había hecho esto intencionalmente para liberar a Cedric, aunque nadie tocó el tema directamente. Aún así, agradeció a todos su consideración. Pasaron las semanas, pero la farmacia seguía vacía. Pharma pensaba en cómo mejorar la situación, y Eleonor le explicó que era normal, ya que los plebeyos preferían las farmacias locales, mientras que los nobles llamaban a los farmacéuticos a sus casas. La gente parecía curiosa, pero nadie quería ser el primero en entrar. Durante una reunión con el equipo, Pharma expresó que su mayor interés era ayudar a los plebeyos, pero todos trataban la farmacia como si fuera un hospital psiquiátrico. En ese momento, Lot apareció con unos papeles que llamó encuesta, realizada a 100 residentes de la ciudad. Comenzó a leer el contenido como si fuera un informe formal, recibiendo aplausos de todos. La mitad de las personas entrevistadas dijeron que el sello real en la entrada les asustaba. Otros afirmaron que no sabían cómo comportarse ante los nobles y preferían mantenerse alejados por miedo a ser castigados por algo trivial. Algunos comentaron que los caballeros de la entrada eran intimidantes, y otros dudaban de la capacidad de un niño para dirigir el lugar. Estos parecían ser problemas sencillos, que podrían resolverse con tiempo y reputación. El equipo decidió entonces actualizar los precios en el escaparate para atraer a más clientes. Esa tarde, el señor Gen entró en la tienda para comprar dulces y aprovechó para beber el agua mineral que había disponible. El equipo se alegró de la visita y deseó que vinieran más personas como él. Pharma le preguntó si era marinero e intentó venderle caramelos de vitamina C para prevenir el escorbuto, pero Gen pronto encontró una excusa para marcharse. Cuando Pharma lo siguió hasta la puerta, vio a Gen hablando con algunos comerciantes y al observar mejor, se dio cuenta de que dos artistas ambulantes eran en realidad sus padres disfrazados. Dentro de la tienda, su madre dijo algo inusual, pero él la ignoró y quiso saber por qué se estaban escondiendo. Ella respondió que solo quería ver cómo estaba, y Bruno pidió hacer un recorrido por la farmacia. Pharma comenzó mostrando el primer piso, que contaba con un escaparate de productos, un laboratorio y una sala de espera. El segundo piso albergaba una sala de exámenes y un espacio para el descanso de los pacientes. El tercer piso estaba dedicado a las tareas básicas de los empleados y tenía una cocina. La última planta era el laboratorio personal de Pharma, donde desarrollaba nuevos medicamentos. Tras la visita, Bruno le preguntó por el movimiento de clientes, ya que había visto a varios nobles, pero a ningún plebeyo. Pharma respondió con tristeza que aún no había conseguido atraer a los plebeyos. Su madre le sugirió entonces que añadiera cosméticos a la línea de productos, ya que podrían tener éxito y atraer a la gente común, ya que muchos buscaban mejorar su apariencia. Pharma reflexionó sobre el hecho de que nunca había trabajado con cosméticos en su vida anterior, pero decidió intentarlo. Le preguntó qué le recomendaba, y ella le sugirió un producto para la piel con fragancia. Bruno intervino y pidió que no se produjera polvo blanco. Esto llevó a su esposa a quejarse, ya que había estado evitando usar ese polvo a petición suya. Bruno explicó que, según su experiencia, las mujeres que usaban ese tipo de colorante enfermaban rápidamente. Pharma quedó impresionado con la observación, ya que el polvo blanco en cuestión estaba hecho con plomo y cloruro de mercurio,
dos metales pesados tóxicos cuando son absorbidos por el cuerpo. Bruno añadió que había mujeres en la ciudad que recurrían incluso a la sangría para conseguir una piel pálida. Eso era algo completamente absurdo. Y para evitar que su esposa hiciera lo mismo, le dijo que ella era más hermosa que cualquier otra, lo que la sonrojó. En ese momento, un hombre entró apresuradamente pidiendo ayuda, diciendo que su señora se había desmayado y se encontraba en estado crítico. Pharma lo acompañó al lugar, donde casi no lo dejaron pasar hasta que vieron su distintivo real. Dentro del carruaje, Pharma encontró a una joven muy pálida. Al examinarla con sus ojos, no encontró ninguna enfermedad específica, solo varios cortes en las muñecas que indicaban una sangría realizada por un profesional. Le explicó que estaba anémica por haber drenado la sangre necesaria para su cuerpo. Ella respondió que el procedimiento lo había realizado alguien cualificado. Pharma señaló que los cortes estaban infectados y que necesitaba tratamiento urgente. En la farmacia, la joven contó que su interés amoroso la había rechazado por no ser lo suficientemente pálida, por lo que intentó cambiar su apariencia para ser aceptada. Incluso después de estar a punto de morir, todavía quería convertirse en una muñeca para ganarse el afecto del chico. Pharma le recetó medicamentos y le pidió que dejara de usar el polvo blanco, pero ella se negó, diciendo que necesitaba ser deseada, o su familia la consideraría inútil. Lot le pidió a Pharma que ayudara a la chica, así que pensó en una alternativa y le pidió que volviera en una semana. Unos días más tarde, Pharma probó un prototipo en sí mismo, que le dejó con un aspecto exagerado, pero a las chicas pareció gustarles. Eleonor se preocupó por la seguridad del producto, pero Pharma la tranquilizó diciendo que, a diferencia del mercurio, su fórmula estaba hecha con ingredientes seguros. Ella sugirió que se prohibiera el uso del polvo blanco, y Pharma dijo que ya tenía pensado hablar con la emperatriz al respecto. A la semana siguiente, la joven pálida regresó para recoger los cosméticos. Pharma le enseñó a aplicar el protector solar y las cremas hidratantes de forma adecuada, con calma y cuidado, mientras ella observaba atentamente. Eleonor terminó de aplicarse los cosméticos, y la joven confesó que había pasado de tener un aspecto apagado a ser casi irreconocible. Lloró de alegría al agradecerle a Pharma por haberla salvado de la fealdad y la anemia. Al día siguiente, Lot fue al mercado a promocionar el nuevo producto a otras mujeres inseguras que mostraron interés de inmediato. Incluso una anciana quiso probarlo, pero dijo que no sabía leer. Lot le entregó entonces un manual visual dirigido a quienes no sabían interpretar textos. Pronto la farmacia comenzó a prosperar, lo que demostró que la gente se preocupaba más por la apariencia que por la salud. Sin embargo, pronto surgió una nueva queja. Chloe volvió a tener mal aspecto, ya que el nuevo envío se había agotado antes de que pudiera comprarlo. Pharma se disculpó y explicó que no tenía suficiente personal para satisfacer la demanda de una ciudad llena de personas inseguras. Para resolver el problema, Chloe propuso que Pharma creara una filial junto con su familia, ofreciendo incluso financiación y mano de obra. Pharma miró a Cedric, quien dijo que era un buen acuerdo, y aceptó la propuesta. En solo una semana, Chloe ya había establecido una filial de cosméticos y contratado a más empleadas que trabajarían con entusiasmo a cambio del suministro de por vida de los productos que enmascaraban sus inseguridades. Pasaron unas semanas, y Lot apareció para presentar los resultados de su nueva investigación al equipo. Esta vez, los informes eran mucho más positivos en todos los aspectos, y todos celebraron el hecho de haber superado los obstáculos iniciales. Días después, la familia Pharma se tomó unas vacaciones para visitar el nuevo territorio que la emperatriz le había concedido a Bruno hacía tiempo. Ya en la mansión, Bruno elogió al administrador local por su buena gestión y le pidió un informe completo de sus actividades, que comenzó a presentarse de inmediato. La ciudad era conocida por ser un importante puerto que conectaba al imperio con otras naciones, y también por ser uno de los mayores productores de hierbas medicinales. Pronto los adultos comenzaron a hablar de temas complicados, como la evasión fiscal, y Bruno, al darse cuenta de que Pharma estaba fuera del lugar, le dijo que fuera a jugar al mar. Pharma se unió entonces a Lot y Blanche, que habían construido un castillo de arena. Blanche quería meterse en el agua, pero él les recordó a todos que no sabían nadar, lo que dejó a los tres frustrados. Sin embargo, tras escuchar las insistentes súplicas de las niñas, Pharma cedió a su petición. Mientras se acercaban al mar, Pharma vio a Eleonor descansando bajo un árbol. Sin embargo, ella se levantó diciendo que también quería nadar. Eleonor se quitó el cinturón y empezó a jugar, lo que hizo que Pharma deseara que aquello no se convirtiera en una situación incómoda. Cuando Eleonor le preguntó si él también se metería, una simple mirada a Blanche le quitó toda la emoción a Pharma, ya que le recordó a su hermana de otra vida. Recordó los momentos en que jugaba con su hermana en la playa, y cómo ella deseaba crecer rápidamente. Sin embargo, ella había muerto prematuramente. Mientras estaba inmerso en sus recuerdos, oyó gritos, ya que Blanche había sido arrastrada por la corriente. Pharma se zambulló sin dudarlo, a pesar de que la corriente tiraba de Eleonor hacia atrás. Blanche estaba siendo arrastrada con mucha fuerza y comenzó a ahogarse. Cuando la vio hundirse,
Gritó su nombre con tanta intensidad que su emblema emitió una luz intensa que abrió un espacio en el mar, creando una zona seca en el océano. Eleonor se despertó y vio a Pharma conteniendo las aguas mientras caminaba lentamente de vuelta a la playa. Ella solo podía observar con admiración. Cuando todo se calmó, Eleonor quiso saber qué había hecho y Pharma respondió que tal vez fuera su arte divino de agua negativa. Eleonor no estuvo de acuerdo, ya que ese tipo de habilidad no podía anular el agua de esa manera hasta la arena del fondo. Pharma se dio cuenta de que Lot estaba asustada y estaba a punto de culparse a sí mismo, pero Eleonor le dijo que había sido increíble por haber salvado a Blanche él solo. Esa noche, Pharma reflexionó sobre cómo había eliminado literalmente la sal del fondo del mar, lo que significaba que por suerte, no había herido ni a Blanche ni a Eleonor. También se dio cuenta de que Lot estaba tratando de ocultar el miedo que le tenía. Cuando ella intentó iniciar una conversación, él se apresuró a asegurarle que no volvería a usar sus poderes de esa manera, y que no tenía por qué tener miedo. Sin embargo, Lot dijo que no estaba asustada, sino impresionada por lo que había visto. Pidió perdón por no haber corrido a salvar a Blanche, ya que era su responsabilidad. Pero Pharma respondió que era natural, ya que ella no sabía nadar. Al decirle que la consideraba parte de la familia, Lot se emocionó y se fue llorando de alegría. En otra parte de esa noche, llegó una noticia a la iglesia que informaba de que un niño había borrado parte del mar en una ciudad portuaria. La información provenía de un niño del orfanato, lo que hizo que el grupo casi ignorara la historia hasta que el padre mencionó que habían encontrado rastros de energía divina en el lugar días después. Al oír esto, el líder ordenó que localizaran a un niño sin sombra que debía ser eliminado por ser un hereje. En la capital, el negocio de la farmacia estaba aún más concurrido que antes, y Eleonor bromeó diciendo que Pharma debía tener cuidado de no morir de agotamiento. Pharma también notó a algunos sacerdotes sospechosos murmurando en un rincón, y se acercó para preguntarles qué deseaban, pero solo recibió miradas amenazantes antes de que se marcharan. Esa tarde, los empleados comentaron sobre los hombres extraños. Lot dijo que no habían comprado nada, y Eleonor observó que sus ropas parecían extranjeras. Lot sugirió que avisaran a los guardias para que estuvieran atentos. Esa noche, los caballeros de la farmacia estaban cambiando de turno cuando un carro cargado irrumpió por las puertas. Al recibir la noticia, Bruno se enfureció y prometió capturar a los responsables. Después de ordenar al caballero que regresara a su puesto, Pharma se preparó para ir a la farmacia, pero Bruno lo detuvo y le preguntó si tenía algún sospechoso en mente. Pharma pensó en Veron y en los hombres de túnica, pero concluyó que lo mejor era no actuar por impulso. Bruno le recomendó que permaneciera alerta. Cuando Pharma llegó al lugar, Cedric le explicó que nadie había resultado herido, pero que el carro cargado de sedimentos había causado daños en la fachada y en los productos expuestos. Cedric utilizó entonces un sencillo arte divino para eliminar el mal olor. Más tarde, Cedric reveló que habían trasladado los medicamentos importantes a la sucursal de cosméticos, donde seguirían operando hasta que todo estuviera restaurado. Durante la conversación, el anciano Jem apareció con un grupo de ayudantes para colaborar en la limpieza. La población de la ciudad también apoyó a Pharma, ofreciendo ayuda de todas las formas posibles. Poco después, una joven entró en la farmacia con expresión preocupada y buscó a Pharma. Cuando él le preguntó qué había pasado, ella le contó que su padre se había desmayado por el calor y no se despertaba. Aunque no quería ir, todos insistieron en que fuera a ayudar. Pharma montó entonces en un caballo con la joven y partió hacia una zona apartada. Durante el camino, pensaba en cómo trataría un caso de deshidratación, pero antes de darse cuenta, la joven desapareció y se vio rodeado por hombres vestidos de blanco. El líder del grupo le preguntó si era el responsable de borrar parte del mar y le reveló que todos allí eran inquisidores del reino sagrado. Esto le recordó las explicaciones de Eleonor sobre la importancia del templo, que entrenaba a los niños para usar artes divinas y también concedía títulos nobiliarios. Ella le contó que el templo elegía a los gobernantes de cada nación, ocupando así la cima de la jerarquía del poder. Uno de los brazos más temidos de la institución era el de los inquisidores, cuya misión era eliminar a los espíritus malignos y a los herejes. Pharma recordó que Eleonor los describió como un grupo de élites inestables. Cuando el líder se presentó como Salomón del Gran Templo, Pharma adoptó una postura seria. Lo acusaron de ser un espíritu maligno y le pidieron que retrocediera, lo que él hizo de mala gana, permitiéndoles activar un hechizo para inmovilizarlo. Sin embargo, bastó un pequeño esfuerzo para que rompiera el encantamiento. A continuación, los hombres a caballo lo rodearon y uno de ellos lo atacó con fuego. Pharma creó un escudo para protegerse y eliminó el oxígeno a su alrededor para apagar las llamas. Otro enemigo lo atacó con espadas de hielo, pero también logró defenderse. Cuando intentó hablar con calma, Salomón dio la orden de que todos lo eliminaran de una vez. Pharma entró en pánico, mientras los enemigos avanzaban por todos lados con ataques coordinados. Los ataques levantaron una gran nube de polvo, que pronto se disipó, revelando que Pharma se había protegido con una pared de hielo. A continuación, creó un enorme bloque de hielo mientras su cuerpo brillaba intensamente. Pidió que cesaran los ataques,
diciendo que prefería usar sus poderes para curar que para luchar. Salomón entonces notó la marca de Panacteus en Pharma, y ante las hazañas que había realizado, declaró que Pharma era el propio dios Panacteus. Pharma no entendió lo que eso significaba, pero Salomón continuó, afirmando que ya había recibido un castigo divino, ya que había sufrido una grave lesión al caerse del caballo. Salomón se arrodilló y ofreció su vida como forma de pedir perdón. Cuando se disponía a quitarse la vida, Pharma lo detuvo en el último momento. Pharma examinó la pierna de Salomón y concluyó que habría que amputarla. Sin embargo, como la pierna brillaba en rojo, optó por un tratamiento reductor, y el brillo desapareció, lo que indicaba que la decisión era correcta. El siguiente problema era encontrar a alguien capaz de operar, ya que Pharma era farmacéutico. Después de considerar todas las posibilidades, decidió que tendría que realizar la operación él mismo. Pharma conjuró una cama de piedra de la nada, y le pidió al sacerdote que montara una tienda de campaña. Cuando todo estuvo listo, entró en la tienda y explicó el procedimiento que iba a realizar. Tras recibir el permiso del paciente, se vistió adecuadamente y le aplicó anestesia en la médula espinal a Salomón. Una vez concluido el procedimiento, el grupo que antes lo atacaba comenzó a tratarlo como a un dios. Pharma, sin embargo, solo pidió una cosa: que todo lo que habían visto se mantuviera en secreto. Pasaron meses hasta que Salomón, ahora ascendido a obispo, visitó la farmacia de Pharma trayendo dulces como si estuviera celebrando alguna festividad. Pharma le preguntó cómo alguien que lideraba un grupo de perseguidores se había convertido en obispo. Salomón le explicó que había pasado por muchas pruebas para ser útil a Pharma y que ahora dedicaría su vida a proteger su secreto. Esa devoción dejó a Pharma un poco incómodo. Pharma también notó que varios niños desfilaban por la farmacia, y Salomón lo llevó a una sala para presentarle una varita sagrada, conocida como el tesoro del templo del dios guardián. Salomón le explicó que la varita poseía todos los atributos, incluida la curación, y que podía cambiar de forma. Pharma pensó que no era digno de sostener un artefacto tan sagrado, pero Salomón insistió. Cuando Pharma tocó la varita, esta brilló intensamente, impresionando a todos los presentes, incluida a Eleonor. Pharma intentó entregarle la varita a Eleonor, pero esta atravesó su mano. Salomón explicó entonces que ese artefacto era de otro mundo, y que solo los seres divinos ajenos a ese mundo podían sostenerlo. Al cogerla de nuevo, Pharma preguntó si la varita podía flotar. Salomón respondió que había registros antiguos que sugerían esa posibilidad. Pharma lo probó, y la varita realmente flotó, lo que emocionó a Salomón y Eleonor. Antes de partir, Salomón prometió que el templo no lo molestaría más, pero dejó claro que el incidente con el carro no fue obra suya, y que Pharma aún tenía enemigos. También le entregó un talismán a Pharma, para suprimir sus poderes divinos. Cuando Pharma usó el talismán, su sombra regresó, lo que lo hizo más feliz que cuando recibió la varita. Más tarde, paseó por la ciudad con Blanche y Lot. Mientras caminaba, pensaba en lo difícil que sería contratar más empleados. Fue entonces cuando escuchó a un cliente preguntarle a un empleado de la farmacia por qué no vendían los productos de Pharma. El hombre respondió que la tienda vendía medicamentos extraños a precios muy bajos, lo que causaba desconfianza. El dueño de la tienda apareció y explicó que los productos de Pharma necesitaban la aprobación del sindicato para poder venderse. De vuelta en su farmacia, Pharma tuvo la idea de crear un nuevo sindicato, ya que Baron seguía siendo un obstáculo. Esperaba que todo saliera bien, porque no quería volver a sobrecargarse, aunque a Eleonor le parecía gracioso. Mientras tanto, en el sindicato de farmacéuticos, los miembros discutían formas de sabotear a Pharma, después de que éste hubiera sobrevivido al ataque. Baron creía que Pharma solo había conseguido restaurar la farmacia, gracias a sus poderes divinos o al dinero de su padre. Al ver que los demás se marchaban, recordó que Pharma estaba perjudicando el negocio, por lo que debían enfrentarse a él. Prohibió a todos los miembros del sindicato acercarse a la farmacia bajo pena de perder sus licencias. Más tarde, un hombre llamó desesperado a la puerta de un médico, llevando a su hija enferma. Por suerte, Pharma pasaba por allí y se ofreció a ayudar. El hombre, por ser miembro del sindicato, dudó, pero cambió de opinión y fue con Pharma a la farmacia. Al entrar por una puerta lateral, el hombre pensó que se trataba de la entrada destinada a los plebeyos. Una vez dentro, Pharma le entregó una mascarilla, lo que hizo que el hombre se diera cuenta de que Pharma estaba protegiendo a sus clientes contra el contagio de la enfermedad. Pharma comenzó haciendo preguntas básicas, como el nombre y la edad de la niña, qué había comido, entre otros detalles que sorprendieron al padre. Como la niña estaba inconsciente, Pharma le tomó las medidas corporales. Cuando el hombre le preguntó el motivo, Pharma le explicó que necesitaba esos datos para calcular la dosis correcta del medicamento. Después, utilizó su ojo divino para examinarla, lo que despertó aún más curiosidad. Pharma explicó entonces que la niña, llamada Marie, solo tenía un fuerte resfriado. El farmacéutico local no lo creía, ya que había observado varios síntomas, pero Pharma afirmó que se trataba de un resfriado causado por un virus. El padre de la niña no entendió muchos de los términos utilizados por Pharma, pero comprendió que el medicamento debía administrarse por inhalación y no por vía oral. Después de eso,
Pharma los dejó descansar. Por la noche, la salud de Marie ya había mejorado considerablemente. Al acompañarlos de vuelta a casa, Pharma prometió que volvería a atenderla si los síntomas empeoraban. En la puerta, el padre esperaba una factura muy elevada, pero se sorprendió al saber que el importe sería equivalente al de un pan grande. En casa, la esposa del hombre se preocupó al saber que había visitado la farmacia de Pharma, pero él le dijo que no había tenido otra opción. A continuación, elogió a Pharma, diciendo que se preocupaba genuinamente por Marie. Confesó que como farmacéutico, aprender algo de Pharma podría ayudarle mucho, pero que eso significaría enfrentarse al sindicato. Su esposa recordó las deudas que habían contraído con la farmacia, pero se dio cuenta de que él ya había tomado una decisión, y se echó a llorar. En la siguiente reunión del sindicato, Baron contó que había destruido todos los cosméticos que su esposa había comprado a Pharma. Otros murmuraron que incluso el obispo frecuentaba la farmacia. Baron le preguntó entonces a Pierre qué opinaba de la situación, ya que su tienda estaba más cerca de la farmacia. Pierre respiró hondo, y respondió con firmeza, preguntando si alguno de los presentes había visto alguna vez los medicamentos que producía Pharma. Nadie respondió afirmativamente. Pierre dijo que tenían que ver con sus propios ojos lo que él había visto. Contó que había buscado ayuda allí, y que todos habían sido tratados con igualdad y los precios eran asequibles. Baron se enfureció, e intentó encontrar excusas para llamar demonio a Pharma. Contó que un noble lo había ignorado en un momento de necesidad, y que como los poderes divinos eran limitados, tuvo que enterrar a su propio hijo. Baron insistía en que Pharma debía ser eliminado de cualquier manera, pero Pierre intentó convencer a los demás de que aprendieran del nuevo competidor, en lugar de depender de la suerte y de conocimientos obsoletos. Estaba siendo convincente, hasta que Baron lo silenció y lo expulsó de la reunión. Esa tarde, Pharma encontró a Pierre sentado frente a su tienda vandalizada. Pierre contó que se había enfrentado al sindicato y que como resultado, había sido castigado. Le dijo que tendría que abandonar el país si quería seguir ejerciendo su profesión. Pharma respondió que eso no sería necesario, ya que acababa de fundar un nuevo sindicato. Invitó a Pierre a unirse a él, lo que emocionó al hombre. Pierre reabrió su tienda con algunos productos suministrados por Pharma. Mientras se preparaba para la inauguración, Marie lo animó. Pierre se sorprendió al encontrar una fila de clientes esperando fuera. Años antes, un genio llamado Camus había sido arrestado por el templo, a pesar de haber contribuido significativamente al avance médico del reino. En los momentos finales, el joven Bruno quiso entender por qué había realizado experimentos con seres humanos. Camus respondió que todo era parte del ciclo de la vida, en el que las personas mueren y nacen todos los días. Mientras intentaba explicar la importancia de los experimentos, Bruno se despertó de una pesadilla. Durante el almuerzo, Pharma se dio cuenta de que parecía perturbado, y le preguntó qué había pasado. Sin embargo, Bruno prefirió no mencionar a Camus esa mañana. En ese momento, le entregaron una carta de Paul, su hijo mayor. Bruno leyó el mensaje en el que informaba que la visita de Paul a la casa de la familia se pospondría, lo que preocupó a su madre, ya que esperaba ansiosamente su llegada. Lot y Blanche comenzaron a hablar de lo genial que era Paul, y dijeron que era obvio que Pharma también era increíble. Poco después, Pharma y Bruno se dirigieron a la oficina, donde Bruno le recordó a Pharma sobre la feria de San Fliu, un evento de un mes que reunía a comerciantes de todo el mundo en la capital. Bruno advirtió a Pharma que tuviera cuidado, ya que había informes de una extraña epidemia que había surgido en una isla de un país vecino. Según él, la carta de Paul describía que más de 1000 colonos habían muerto. Esto preocupó a Pharma, que quiso saber más detalles, pero Bruno añadió que incluso el equipo de investigación que había recogido muestras había fallecido recientemente, lo que confirmaba que la enfermedad era contagiosa. Bruno reveló que, aunque la epidemia había sido contenida, los productos de la isla se enviarían a la feria, con el riesgo de estar contaminados. Para empeorar las cosas, las mercancías desembarcarían en el puerto de la nueva jurisdicción de Bruno. El hecho de que toda la información sobre la epidemia hubiera sido destruida asustaba a Pharma, ya que indicaba que la situación era incontrolable. En el informe de Paul, el primer investigador tuvo fiebre alta, seguida de vómitos y dolores de cabeza, y desarrolló hinchazones en el cuello antes de fallecer al 7º día. El segundo investigador murió más rápido, con síntomas diferentes, incluyendo oscurecimiento de la piel. En ese momento, todos comprendieron la gravedad de la situación. Pharma pidió más detalles, y Bruno leyó sobre un nuevo dispositivo creado por una persona no identificada, que en realidad era Pharma y su microscopio. Pharma supo que los investigadores habían utilizado su microscopio, y habían logrado observar el virus, por lo que le pidió a Paul que le enviara las notas del descubrimiento. Mientras tanto, en el palacio se celebró una reunión en la que se informó de que la tasa de mortalidad en el reino había disminuido en más de un 20% desde la fundación de la farmacia de Pharma. Todos reconocieron su influencia positiva en el reino, y la emperatriz sugirió recompensarlo.
Ella consideró nombrarlo archiduque, pero Mary recordó que ese título no podía otorgarse a menores de edad. Durante la reunión, la emperatriz también reflexionó sobre la posibilidad de que Pharma estuviera poseído por alguna entidad y quiso ayudarlo a actuar libremente. En la farmacia, Pharma le explicó a Eleonor sobre la enfermedad mortal. Ella sugirió cancelar la feria. Lot apareció con una carta de Paul, y al ver los dibujos adjuntos, Pharma se quedó impactado. Reconoció que se trataba de la bacteria Yersinia pestis. Inmediatamente, Pharma envió personal al puerto para iniciar una cuarentena, y ellos prometieron actuar con rapidez. A continuación, Pharma y Eleonor buscaron a Bruno, y le dijeron que la epidemia probablemente era la peste negra. Bruno ya lo sospechaba después de algunas lecturas. Pharma recordó que la peste bubónica tenía una tasa de mortalidad de alrededor del 70% en el siglo XVII. Explicaron las medidas preventivas que habían tomado. Aún así, Bruno señaló que el imperio estaría condenado si se producía un brote, ya que no existía una cura definitiva. Pharma reveló que había desarrollado un nuevo medicamento y lo envió a envasar solo por precaución. Aunque Bruno estaba impresionado por la rapidez, Pharma afirmó que aún era esencial evitar un brote, ya que él era el único capaz de producir el medicamento. Ante esto, solicitaron a la emperatriz la inspección de las mercancías en la puerta de la capital. Además, Pharma pidió la eliminación de los vectores de la enfermedad, como pulgas y ratas. La emperatriz tomó inmediatamente medidas para atender la solicitud. Bruno le agradeció por haber actuado con rapidez, pero ella respondió que confiaba plenamente en Pharma. Ese mismo día, Pharma le mostró a Pierre el microscopio compuesto que había construido, explicándole que esto evitaría el contacto directo con las bacterias. También informó de que el medicamento ya había sido empaquetado y se distribuiría gratuitamente según las necesidades. Tras los preparativos, Pharma dejó la capital al cuidado de Pierre. Al mismo tiempo, la emperatriz recibía información sobre los preparativos de la feria, que seguían según lo previsto y los puntos de inspección no estaban causando retrasos. El obispo Salomón también había enviado sacerdotes por si fuera necesaria una purificación. La emperatriz pidió que se mantuviera en secreto el tema de la epidemia para evitar que los enemigos aprovecharan la situación para causar el caos. Mientras tanto, él, Honor y Pharma se preparaban para partir, y cuando ella se dio cuenta de que él estaba asustado, trató de animarlo, señalando que Lot le deseaba suerte. Al llegar a la ciudad portuaria, observaron los barcos que esperaban la inspección, y pensaron en cómo un solo barco contaminado podría destruir la prosperidad del imperio. Se reunieron con el equipo enviado anteriormente, que les informó de que todos los barcos ya estaban anclados y les entregó los documentos de la inspección. Incluso los barcos que pasaron la inspección tuvieron que purificar sus cargas como medida de precaución. Pharma y Eleonor se unieron al equipo de inspección y embarcaron en un barco con un comerciante impaciente. Hablaron con el médico del barco, que cooperó con la inspección. Tras el análisis, Pharma no encontró irregularidades en la carga, pero recetó medicamentos a los tripulantes, que presentaban escorbuto. Al partir hacia el siguiente barco, los marineros comenzaron a discutir para acelerar sus inspecciones. El tumulto creció y Eleonor sacó su varita, pero el grupo se calmó al oír los cañonazos de la Armada Escarlata del Imperio. Se reveló que el viejo Jenny era un comandante de la Marina. Anunció que Pharma era un farmacéutico real e hijo de un archiduque, lo que sorprendió a los marineros. Jenny amenazó con hundir cualquier barco que faltara al respeto a Pharma. El equipo de Pharma se reencontró con Jenny, que en realidad solo quería más dulces de la tienda. La tripulación contó que desde que comenzaron a consumir los dulces de la farmacia, ya no sufrían de escorbuto. Pharma se alegró al saber que el producto estaba ayudando. Incluso después de varias inspecciones, Eleonor seguía inquieta ante la posibilidad de un brote de peste negra. Pidió a todos que permanecieran alerta. Fue entonces cuando Adam, el gobernador interino, apareció con un informe grave. Los habitantes del pueblo de Istaque estaban muriendo con fiebres muy altas. La aldea estaba al oeste, y todo indicaba que algunos marineros habían escapado de la inspección y huido hacia allí. La enfermedad se estaba propagando demasiado rápido. Pharma decidió ir al lugar de inmediato, a pesar de que Eleonor insistía en que no fuera. Él le explicó la magnitud del riesgo, y le dijo que ella debía actuar en lugar de solo quejarse, ya que tenía gente y equipo a su disposición. A continuación, activó su varita divina y salió volando. Durante el trayecto, se perdió en sus propios pensamientos y terminó chocando con un pájaro, casi cayéndose del cielo. Recuperó el equilibrio por poco. Cuando estuvo a punto de chocar contra un árbol, cerró los ojos por reflejo, pero atravesó el tronco gracias al poder de la varita. Al llegar al pueblo, vio a varios habitantes huyendo desesperados. Les pidió que se quedaran, pero todos se negaron, muertos de miedo por la enfermedad. En cuestión de segundos, entraron en pánico, y comenzaron a llamarlo espíritu maligno, ya que prácticamente había aparecido de la nada frente a ellos. Cuando los habitantes levantaron sus armas contra él, Pharma no perdió tiempo. Usó la varita, y creó una enorme cúpula de hielo alrededor de todo el pueblo, dejando a todos sin reacción. Con eso, explicó que no estaba allí para hacer daño a nadie, sino que en realidad era el farmacéutico real enviado para salvarlos. En cuanto vieron el broche oficial, los habitantes finalmente se calmaron y empezaron a pedir ayuda. Pharma organizó todo rápidamente y dividió el pueblo en 3 zonas, una para los gravemente
gravemente infectados, otra para los casos más leves, y la última para los que aún no presentaban síntomas. Algunos hombres pensaron que pretendía eliminar a los enfermos, pero él dejó claro que solo era una forma de dar prioridad a los que más lo necesitaban. Mientras tanto, en el puerto, la marina avistó un barco que se acercaba a la costa. Tras analizarlo mejor, concluyeron que probablemente se trataba del barco que había huido de la inspección. El barco llevaba banderas pidiendo ayuda, lo que era una clara señal de contaminación. Al acercarse, uno de los jóvenes observadores se dio cuenta de que todos a bordo ya estaban muertos. El comandante Jane decidió que no había motivo para subir al barco y ordenó que prepararan los cañones para hundirlo junto con los contaminados. Antes del disparo, Jane recordó que Pharma siempre intentaba salvar a todos, pero también recordó que ese barco había ignorado la inspección. Después de eso, rezó una oración y dio la orden de atacar. En otro lugar, un grupo de hombres hablaba sobre la necesidad de más gente para el servicio. Cuando una mujer se ofreció, la rechazaron después de mirarla. Era la profesora Blackmold, a punto de jubilarse. En su oficina, su asistente la llamó Casper, pero ella respondió que además de la edad, su área hongos y microorganismos ya no se valoraba en la medicina actual. Mientras reflexionaba sobre ello, recibió una llamada urgente para acudir a la oficina del presidente. De vuelta en Stack, Pharma entró en el primer edificio de aislamiento. En cuanto abrió la puerta, algunos hombres se extrañaron y le preguntaron qué hacía allí un niño. Antes de que la situación empeorara, otro hombre intervino diciendo que había visto a Salomón recientemente y sabía que Pharma era panacteo. Una vez resuelta la confusión, le explicaron que el mayor problema era no poder diferenciar quién estaba infectado y quién no. Pharma ordenó entonces que todos los presentes recibieran medicación mientras él examinaba a los pacientes uno por uno. Utilizó su ojo divino para diagnosticarlos individualmente y observó que el tratamiento era posible cuando la luz desaparecía. Le informó al hombre que tenía suerte de que solo tuviera un resfriado y que por lo tanto podía abandonar el centro de aislamiento. Pharma incluso utilizó su varita para acelerar el proceso de curación. Sin embargo, quedó claro que no podría manejar la situación por sí solo, especialmente con los cargamentos contaminados aún en camino hacia la capital. Después de administrar los medicamentos, los hombres le preguntaron a Pharma cuál sería el siguiente paso, y él respondió que debían partir inmediatamente e interceptar los cargamentos contaminados antes de que llegaran a la capital. En el puerto, Eleanor y su equipo habían terminado sus rondas de inspección, pero ella aún así advirtió a su subordinada que no bajara la guardia. Eleanor pensó que Pharma había manejado mejor la situación y deseó haber aprendido más de él, reconociendo que no poseía poderes especiales como él. Intentó zanjar el tema, pero su asistente no estuvo de acuerdo y le explicó que aunque Pharma era más preciso, Eleanor inspeccionaba los cargamentos más rápidamente. Al oír esto, Eleanor le agradeció que no la considerara una inútil más. En el instituto, el presidente, que era Bruno, le preguntó a Casper por su investigación. Ella lo interrumpió, pensando que estaba allí para cancelar la financiación. Casper le agradeció por haber tolerado su trabajo durante tanto tiempo y dijo que aceptaría la jubilación forzosa. Pero Bruno se detuvo y le explicó que en realidad tenía una tarea importante para ella. Cuando escuchó que podría tener la oportunidad de salvar el mundo, se quedó en shock, pero Bruno le entregó tranquilamente una nota con instrucciones para extraer una sustancia medicinal de un microorganismo. Cuando preguntó quién había escrito eso, Bruno respondió que era confidencial y solo quería saber si ella era capaz de cumplir con la tarea. Por suerte, Casper reveló que ya tenía una muestra de ese microorganismo en su laboratorio desde hacía años y le mostró a Bruno la muestra que, al igual que ella, consideraba inútil. Bruno anunció entonces que todos los recursos se destinarían a la producción de un nuevo medicamento bajo su dirección, y ella prometió dar lo mejor de sí misma. En este punto, Pharma le explicó al alcalde que no podrían salvar a algunos pacientes en estado crítico, pero el alcalde aún así le agradeció por haber mantenido las muertes al mínimo posible. Pharma agregó que, para garantizar la seguridad de todos, los residentes tendrían que cooperar y permanecer en cuarentena dentro del muro de hielo durante 2 semanas. Antes de partir, pidió que nadie tocara a los animales bajo ninguna circunstancia. También se despidió del sacerdote y se marchó volando en su varita. Poco después, Pharma vio un incendio a lo lejos y bajó a investigar, encontrando a unos sacerdotes quemando un carro. Los comerciantes capturados se negaron inicialmente a colaborar, pero Pharma les advirtió que la peste negra se acercaba e insistió en que dijeran la verdad. Confesaron que tenían 4 carros, uno de los cuales transportaba ardillas. Confirmaron que las ardillas habían sido traídas de la isla diezmada por la epidemia, lo que indicaba que los propios comerciantes eran responsables de propagar la plaga. También admitieron que iban acompañados por 24 trabajadores y 5 caballeros sagrados, lo que despertó sospechas. Los sacerdotes les preguntaron por qué iban acompañados por nobles. Con esta información, Pharma concluyó que los caballeros sagrados habían introducido intencionadamente la epidemia en el imperio. También recordó que la infección de la emperatriz se había considerado un acto deliberado,
lo que indicaba que había un mentor detrás de todo. Los comerciantes comenzaron a exigir que se les tratara como si estuvieran en su derecho. El sacerdote quería castigarlos severamente, pero Pharma dijo que los trataría independientemente de sus pecados. Mientras tanto, Bruno informaba a la emperatriz sobre el brote, diciendo que los tripulantes fugitivos probablemente llegarían a la capital en 1 o 2 días. Ella ordenó a los ministros que reforzaran la seguridad en las puertas, aunque podía cancelar la feria. Al día siguiente, Lot vendió máscaras a todos los comerciantes que encontró utilizando su encanto. Pierre recibió nuevas muestras en la puerta para inspeccionarlas, y una de ellas contenía la bacteria de la peste negra. Poco después, comenzó un ataque fuera de la puerta, y tuvo que cerrarse inmediatamente. Los caballeros sagrados destruyeron la puerta, y atacaron a los guardias. A pesar del peligro, Pierre corrió a comprobar si los medicamentos del campamento estaban protegidos. Allí vio a los caballeros trayendo una jaula llena de ardillas blancas que soltaron en la capital. Las lanzaron usando poderes de viento. Al ver las ardillas, Pierre comprendió el peligro, y ordenó a los guardias que tocaran la alarma para avisar de que algo grave había ocurrido. Al sonar la campana, se informó en el salón real que los caballeros sagrados de Nederlande habían invadido la ciudad. Cuando preguntaron cuántos eran y la respuesta fue 5, Iona emperatriz se sentó preguntándose por qué aún no habían sido detenidos. Bruno sugirió que estaban allí para propagar la plaga. La emperatriz no entendía por qué Nederlande arriesgaría una antigua alianza con un ataque tan pequeño, especialmente teniendo en cuenta que el líder del país había fallecido recientemente, lo que descartaba una acción a nivel nacional. Bruno argumentó que alguien con conocimientos avanzados de medicina estaba detrás de la acción, y sugirió que el responsable podría ser un brillante farmacéutico que había sido expulsado del reino por realizar experimentos humanos considerados heréticos. Este hombre, capturado por los inquisidores, había visto sus poderes divinos sellados y había sido reducido a la condición de plebeyo. Bruno reveló el nombre de Camus a la emperatriz, lamentando no haberlo eliminado antes, a pesar de conocer sus intenciones. Mientras tanto, los caballeros se protegían con un muro de hielo para evitar los ataques de fuego y buscaban una brecha para contraatacar a los guardias. Antes de que pudieran escapar, Salomón apareció e inmovilizó a los caballeros, utilizando su autoridad divina para quitarles sus poderes, ya que consideraba que no eran dignos. Al mismo tiempo, Lot, aterrorizada, quería ayudar, pero Cedric logró calmarla. Pharma llegó y subió a la torre del campanario para evaluar el alcance de la infección con su ojo divino. Vio a las ardillas blancas volando libremente para propagar la enfermedad. Al bajar se encontró con Bruno, y juntos fueron al lugar donde se interrogaba a un caballero capturado. El prisionero afirmó que no sabía qué era la peste negra, y que solo seguía órdenes, alegando que Camus mantenía a la población como rehén, y podía matar a miles con una sola orden. Declaró que Camus estaba poseído por un espíritu maligno. Cuando Bruno apareció, el caballero murió. Mientras se quemaban los cadáveres, Pharma pensaba en producir más medicamentos cuando notó una presencia siniestra sobre su farmacia. Lot se dirigió al lugar, ya que las alarmas habían dejado de sonar, pero al llegar volvieron a sonar. Cédrica la dejó entrar y se dio cuenta de que las puertas no estaban cerradas con llave. Lot ya había subido las escaleras y sintió algo extraño. Miró a su alrededor y se asustó cuando Cédrica entró. Ella suspiró aliviada, pero por poco, porque Camus apareció y apuñaló a Cédrica antes de avanzar hacia ella. Pharma y Bruno corrieron hacia el lugar y encontraron a Lot y Cédrica heridas. Bruno atacó para llamar la atención de Camus, pero sus hechizos de hielo no surtieron efecto. Camus reveló su horrible rostro y comenzó a luchar. Pharma no pudo identificar el veneno utilizado, por lo que tuvo que adivinarlo. Bruno vio todos sus hechizos bloqueados y Camus lo atacó con sus poderes malignos. Pharma se dio cuenta de que el veneno era conito, pero pronto identificó que se trataba de un compuesto con múltiples venenos. Cuando reconoció el segundo componente, Bruno ya estaba siendo brutalmente derrotado. Camus entonces tomó un frasco con un producto químico peligroso y comenzó a discursar sobre cómo solo los fuertes debían sobrevivir. Antes de que pudiera usar el producto, Pharma lo eliminó. Camus se enfureció y atacó a Pharma, quien respondió con un golpe certero en la cara. Camus intentó convencer a Pharma de que se uniera a él en un genocidio, pero Pharma se negó y le dio otro golpe directo. A continuación le atacó con un puñetazo que lo lanzó lejos, y antes de que pudiera levantarse, utilizó su varita para exorcizar el espíritu maligno que lo dominaba, visible por la luz del arco iris que apareció en el cielo. Salomón vio la luz y reconoció que simbolizaba la purificación de cualquier enfermedad presente en el aire y en la tierra. Lot y Cédric recuperaron la conciencia, y ella lo abrazó por detrás. Después de la batalla, trataron a los pocos infectados, mientras que Eleonor logró evitar un brote en el puerto. Pharma ordenó distribuir el medicamento a todos por precaución, pero Baron se negó a aceptarlo de Pierre, aunque en secreto se lo entregó a su esposa solo por orgullo. 2 meses después, la emperatriz declaró oficialmente el fin de la pandemia de la peste negra, lo que significaba que la farmacia del mundo paralelo estaba libre para reabrir. Los primeros clientes fueron el anciano Jaime, el obispo Salomón y varias otras personas. Y así concluimos la primera parte de esta historia. Deja un me gusta si te ha gustado y suscríbete para ver más vídeos. Hasta pronto.